famosa estadística del wage gap que dice que por cada dólar que ganan los hombres, nosotras ganamos 77 centavos, no es verdad. Mejores estudios pagados son ingeniero petrolero. Casi 90% de los que estudian esto son hombres. Ciencias farmacéuticas. Aquí está casi 50-50. Y ganan aquí las mujeres. Matemáticas y ciencias de la computación. En su mayoría son hombres que estudian esta carrera. Ingeniería aeroespacial. Ojo que está en plan que nos ha descubierto la rueda. Bueno, pues voy a hablar de esta tipa, si lo consigo los gatos me dejan, que es la que decía que las mujeres viven peor que los hombres muertos. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es Coto de Cazaprore y esto es SIF, que es muy pesado. Porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. Y vamos a hablar de la brecha de género. Básicamente la brecha de género es una teoría de la conspiración feminista que dice que para un mismo empleo, para un mismo trabajo, para un mismo lo que sea, pues las mujeres van a cobrar menos que los hombres. Porque sí. Porque todos los empresarios son imbéciles y pudiendo contratar a mujeres por menos precio, pues deciden pagar mucho más a un hombre y que pues ellos cobren menos, que la empresa sea menos rentable, menos competitiva, que pueda ir a la quiebra. Hay empresas de hecho que prefieren quebrar antes de despedir a los trabajadores hombre y contratar a mujeres que salen mucho más baratas. Es algo, pues bueno, es pura misoginia, claramente. Vamos a ver qué pasa con esta tipa. Que las ocupaciones donde hay mayoría de hombres se pagan mejor y que las ocupaciones donde hay mayoría de mujeres se pagan peor es algo ampliamente estudiado. Y de hecho se reconoce como factor de la brecha salarial de género. Sí que es verdad que en promedio las mujeres cobran menos que en promedio los hombres. ¿Por qué? Pues por muchos motivos, porque trabajan menos horas extra, porque trabajan más a media jornada, porque trabajan en empleos peor remunerados. En los empleos más remunerados pues están muchos hombres y en los peores remunerados pues hay muchas mujeres. Los hombres eligen trabajos con mucho más riesgo, los hombres no se quedan embarazados y por lo tanto no pierden unos meses de experiencia que luego les juegan su contra. No hay muchos factores que hacen que en promedio pues las mujeres cobren menos que los hombres. Sin embargo, un hombre soltero, una mujer soltera, con la misma experiencia académica cada uno, con la misma experiencia laboral cada uno, optando para el mismo puesto de trabajo, ambos van a cobrar igual, pero las feministas te venden que pues la mujer va a cobrar menos en un mismo puesto de trabajo porque patar. Y sí que es verdad que las mujeres opten por trabajos peor pagados, como por ejemplo pues limpiezas y cosas así, y los hombres pues ingenierías y tal, pues afecta a la brecha de género general, pero no a la brecha de género para un mismo puesto de trabajo, para mismas características y tal, que es lo que dicen las feministas. Y entonces lo que se dice desde fuera del feminismo es que no, que simplemente son decisiones personales y ya está, no hay ningún sesgo, no hay ninguna discriminación, no hay nada que el feminismo pueda hacer por ello porque que no tiene ningún sentido, no guarda relación. Entonces ella dice, es que esto de que se eligen distintos tipos de trabajo ya lo recoge como factor de la brecha de género. No, a ver, como factor de la desigualdad media, no para un mismo puesto de trabajo. Entonces, estás hablando de cosas diferentes. Si tú quieres meter sexismo en la ecuación, entonces esta explicación de pues que las mujeres optan por una cosa, los hombres por otra y tal, desmentiría que habría un sexismo a la hora de contratar. Por lo tanto, la brecha de género no tendría ningún sentido a la hora de usarse en el feminismo. Pero no es una casualidad, las ocupaciones que normalmente ejercen las mujeres están peor pagadas porque están peor valoradas. A ver. Ahora resulta que si una profesión la eligen mucho las mujeres, los empresarios dicen, hay mucha mujer aquí, voy a bajar los sueldos. Vale, vamos a ver cómo justifica esto. Por los estereotipos de género. ¿Y quieres que te cuente un secretito? Hay bastante evidencia que señala que cuando las ocupaciones se feminizan, los salarios caen. Este efecto se ha estudiado en varios países y distintas ocupaciones. Así que no es que solamente las mujeres sean empujadas por estereotipos de género a insertarse en las ocupaciones peor pagadas, sino que también aquellas ocupaciones antes dominadas por hombres en las que empiezan a entrar muchas mujeres, el salario de esta ocupación se ve devaluado. En todo trabajo que de golpe, masivamente, empiezan a entrar muchas personas, el salario se ve devaluado. Si hay 100 personas compitiendo por 90 puestos de trabajo, el salario será bastante alto, porque pues el empresario a lo mejor tiene que descartar a ciertas personas y luego pues, bueno, va tirando con alguna que tal, y entonces tiene que
ir pagando más para atraer gente. Pero si de golpe aparecen 200 personas extra y ya son 300 personas compitiendo para esos 90 puestos de trabajo, evidentemente el salario cae por oferta y demanda. Además de más factores que vamos a ver a continuación. Porque como vemos está hablando de bastante rango de épocas, ¿sabes? De 1970 a 2007. Ya con un ejemplo que va a dar luego explicaré en más profundidad qué pasa ahí. Pero vamos, un factor fundamental es que si hay un empleo que, pues por razones históricas, por sesgos, por capricho, por cultura, pues solamente un sector de la población quiere optar a él, pues habrá menos oferta de trabajadores en ese sector. Si de golpe se normaliza que cualquiera pida ese puesto de trabajo, pues entonces evidentemente pues habrá más gente optando a él y por lo tanto los salarios caerán. ¿También lo decidimos nosotras esto? No, lo decide pues la gente extra que viene a trabajar ahí. Y otra cosa que voy a mencionar luego. Y escucha, hablas de la penalización por maternidad como si también fuera cosa nuestra. Es otro de los factores reconocidos de brecha salarial. Es decir, no puedes decir que la brecha salarial no existe porque existen distintas ocupaciones diferentemente pagadas, ni por la penalización de maternidad, porque es que son factores de la brecha salarial. Lo mismo que he dicho antes, son factores de la brecha salarial del promedio de salarios entre mujeres y hombres. No para temas individuales, no para el mismo puesto de trabajo, no para las mismas horas de trabajo, que es lo que las feministas intentan convencer. ¿Pero tú sabías que va acompañada de una prima por paternidad? Vamos a ver, a las mujeres nos penalizan por ser madres, profesional y salarialmente. En cambio, los padres son premiados. Algo que también ha sido ampliamente estudiado. Sí, claro. O sea, si una mujer pues coge una baja de no sé cuántos, yo qué sé, pongamos un año por redondear, porque ha nacido el hijo, porque tal, por lo que sea. Y entonces, pues evidentemente ha perdido un año de experiencia laboral. Y si el hombre, pues sigue trabajando, tiene un año extra de experiencia laboral. Entonces, evidentemente, pues uno sale penalizado y el otro beneficiado laboralmente. Lógicamente, si un hombre se toma un año sabático, también se va a ver penalizado de la misma manera. Esto se debiera a decisiones individuales de las mujeres. Los países que aplican políticas específicas para contrarrestar estos efectos tendrían los mismos resultados, ¿no? Porque decidiríamos lo mismo. Si hay políticas que obligan al hombre a tener que también tomarse ese tiempo, como aquí en España, por ejemplo, que tienen que también obligatoriamente tener una baja por paternidad de la misma duración que la mujer, pues sí, o sea, pierden los dos la experiencia laboral. ¿Qué me quieres decir con esto? O sea, qué absurdo. Si el gobierno obliga a que no puedas tomar la decisión, evidentemente no va a ser por motivos de decisiones. ¿Eso que querías dar era un argumento? Pero no es así. Cuando hay políticas específicas, este efecto se reduce bastante. Claro, si no dejas tomar decisiones, pues claro. O pues yo qué sé, si pones una paguita a las mujeres por hecho de serlo y les subvencionas el salario para que suba, sí, o sea, claro, desbalanceas la brecha de género, evidentemente. Qué chorrada, pero eso no quiere decir que luego no haya una causa subyacente de decisiones que luego tú quieres alterar. Pero las decisiones están ahí. No nos vengas a informar sobre qué es o qué no es la brecha salarial cuando no has tenido la dignidad de informarte de qué factores la componen. Es que quiere hacer ella un popurrí de fingir que la brecha salarial es por discriminación, pero luego cuando le dan los motivos que demuestran que no es por discriminación, decir, ya, pero es que esos son factores también. Ya, factores que demuestran que no es por discriminación, ni por sesgos de género, ni por nada de eso. Informarse y leer cuesta más bien poco. Buah, que Dunning-Kruger tiene esta chica siempre. Y luego esta chica subió un vídeo contando un ejemplo de esto de la feminización del trabajo y ya veréis. ¿Sabéis que los salarios de una profesión tienen bastante que ver con si hay mayoría de hombres o de mujeres ejerciéndola? Aquí, madre mía, vamos a hablar largo y tendido de esto porque esto es lamentable. Hoy os traigo el caso curioso de la programación, que hasta la década de los 60-80 del siglo pasado era una cosa de mujeres. Se creía que era un trabajo genuinamente femenino y tenía poco valor y estaba mal pagado. ¿Pero queréis saber lo que pasó? Poco a poco esa percepción cultural empezó a cambiar y se asumió que para esta profesión se precisaba de gran racionalidad y ser metódico. Con el paso de los años pasaría de ser un trabajo de mujeres a ser un trabajo de hombres. Y a medida que los hombres ganaban presencia en este ámbito, se experimentó un importante ascenso de los sueldos y del prestigio asociado. Vamos a ver porque esto es muy heavy. Evidentemente, durante 800 años, las profesiones cambian. Ella intenta vender la moto de que ese trabajo era siempre el mismo. Siempre lo que hacían era ponerse en el teclado y hacer if A mayor que 100
else y cosas así, ¿no? No era así. Esas programadoras, esa programación que había cuando había mayoritariamente mujeres, era algo parecido a la costura. Era como tener a tías haciendo costura. Y tú dirás, ¿qué cojones me estás contando? Pues mira, sí, porque antes la programación iba con tarjetas perforadas. Ahora programar, explicar código y venga, y además meter ChatGPT que te saca ya el código hecho y juntando y tal, y lo que haces es tener una idea, un proceso lógico y en un momento pues configurarlo para que te salga la cosa. Antes no. Antes tú tenías una idea de un proceso lógico y entonces tenías que reclutar a 200 personas que se pusieran ahí con las tabletillas a coger con agujas, venga a meter pinchitos y venga a perforarlo para que la maquinita pues con lucecitas y tal fuera haciendo. Entonces tenías un trabajo mecánico larguísimo y aburridísimo, un proceso de pinchar y tal, ir haciendo así sin pensar demasiado y entonces venga tiramillas. Ese era el trabajo feminizado. Es como decir, es que el trabajo de matemático antes no tenía mucho prestigio y ahora tiene mucho. Bueno, claro, es que antes la mayoría del trabajo matemático era sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer senos, cosenos, logaritmos, o sea, mirar tablas y ya está. ¿Por qué? Porque no existían las calculadoras. La mayoría de matemáticos se dedicaban a eso, a pues estar en, yo qué sé, sitios de industrias y tal, haciendo los números, haciendo los cálculos, porque no había calculadora. En el momento que se inventó la calculadora todo eso desapareció. Pero claro, antes pues había muchísimo trabajo mecánico detrás de eso que no hacía falta tener mucha inteligencia, ni ser un lumbreras, ni nada. Simplemente aprenderse unos procesos y repetir y repetir y repetir durante tus horas todas y ya está. Venga, te entraban cálculos por aquí, lo hacías a mano y salían por aquí y ya está. Era algo mecánico. Era así, ya está. Entonces, cuando cambió el empleo, atrajo a otro tipo de persona. Antes lo intelectual era la parte de hardware. Cuando se agilizaron los procesos de programación y salieron lenguajes como Fortran, COBOL y tal, y ya entonces la programación empezó a consistir más en lógica, en pensar, en deducir qué puedes hacer y tal, pues ahí empezó a pagarse bien, a considerarse como algo guay. En ese momento el tener un programador bueno o un programador malo marcaba la diferencia, porque antes, pues sí, pues una persona era mala programadora, pues lo que hacía era equivocarse y pinchar donde no debía. Pues tú imagínate que tienes que hacer un programa para, pues, 20 oficinas en Estados Unidos. Pues no hacías un programa y luego copiar y pegar. No, te decían, oye, replícame esta tabletilla, este cartón perforado, replícamelo 20 veces. Y bueno, pues ser programador era pinchar donde decía la tabletilla que tenías que hacerlo. Eso era el trabajo, era pues como coser, era un trabajo de costura. Entonces, en el momento que dejó de ser un trabajo de costura a ser un trabajo intelectual y lógico, pues entró gente pues que sabía programar, que tenía un nivel intelectual y lógico más alto y por lo tanto se les tenía que pagar más porque había mucha menos gente que era capaz de hacer eso. Ojo, porque esto no solo ha pasado en la programación, también ha sucedido en la enfermería de anestesia o en la radiología. Sí, claro, cuando la anestesia consistía en meter un palo en la boca para que no se mordiese la lengua, pues los anestesistas cobraban menos. Y es curioso porque justamente se observa el efecto contrario, es decir, que los salarios caen cuando hay una feminización de la ocupación. Sí, en el no por y en only están bajando muchísimo los salarios, claramente. Así que no, las mujeres no eligen las ocupaciones peor pagadas, sino que es más bien que aquellos trabajos que realizan mayoritariamente las mujeres son peor valorados y por tanto peor remunerados. Patriarcado de toda la vida. Voy a explicar por qué económicamente esto es una tontería. Me encanta porque estas cosas cuelan, sobre todo en la izquierda, porque como no saben lo más mínimo de economía, les dices esto, les suena bueno, que encaja con su sesgo y venga, tira para adelante. Vamos a ver. Los salarios no dependen del prestigio que tengan nada. De hecho, el prestigio puede hacer que disminuyan los salarios. No hace que aumenten, hace que disminuyan. Porque el salario depende de la productividad. No de que la gente crea que es guay tu empleo, sino de aquello que produces, de aquello que vale lo que produces, del precio de lo que generas. Si tú tienes un negocio y contratas a una persona extra, una persona nueva, alguien que no tenías, una aportación marginal a tu trabajo, a tu sistema productivo, y el hecho de contratar a esa persona te aumenta los ingresos en 100, entonces a esa persona le puedes pagar hasta, pues, 97, ¿no? Depende de los tipos de interés, no es el tema. Pero bueno, tiendes a pagarle, pues,
según la rentabilidad que hay. ¿Qué pasa si dices, vale, voy a contratar solo mujeres porque tiene muy poco prestigio este sector y pues sí, me produce 100, ¿no? Pero voy a pagarles 20. Y entonces dices, soy un genio. ¿Qué pasa aquí? Pues que tienes una tasa de beneficio brutal por contratar una nueva unidad de trabajador. Gastas 20, obtienes 100. Es una rentabilidad del 500%. Y eso las demás empresas lo notan. Y tú mismo lo notas. Tú dices, hostia, 500%, venga a hincharme a contratar. Venga más gente, por Dios, muchos más. Y entonces, a medida que vas contratando, pues la rentabilidad decreciente, ya sabemos, pues cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, o cada vez tienes que escarbar más, cada vez el precio del producto pues va bajando, porque cada vez hay más oferta y por oferta y demanda pues el precio baja, y además de que cada vez queda menos gente en paro o menos gente que puedas contratar o que sepa hacer ese trabajo, y por lo tanto los salarios tienden a subir, tiende a equipararse todo, tanto si lo hace la competencia como si lo haces tú, tiende a igualarse, y al final la tasa de retorno de la inversión tiende a ser la misma que en todos los lados. Por si tienes una tasa de retorno del 500% en un sitio y del 10% en otro, pues no vas a invertir donde está en el 10%, vas a invertir donde está en el 500%. Entonces va a haber menos gente que invierta en el 10% y ese 10% va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo hasta que se estabilice con lo otro. Entonces, ¿qué tiene que ver el prestigio con esto? ¡Absolutamente nada! Si esa nueva unidad de trabajadores, de ese empleo que estás creando, está masculinizada, tenderá a igualarse con los demás sectores productivos y tenderá a las mismas tasas de retorno. Y si es femenino, pues pasará exactamente lo mismo. Porque el salario no depende del prestigio que tenga ese empleo. Porque lo que va a producir luego no depende de cuán prestigioso sea ese trabajador, sino del producto. Pero he dicho que el prestigio hace que bajen los salarios. ¿Por qué? Porque si un trabajo es muy prestigioso, si un trabajo da a la persona pues un halo de, oh Dios mío, esto es la hostia, quiero chupársela, mucha gente irá allí para conseguir ese prestigio, y eso hará que la demanda de ese trabajo aumente y por lo tanto el salario baje, porque habrá personas dispuestas a cobrar un poquito menos en ese empleo que da tanto prestigio a cambio de tener ese prestigio. ¿Tú qué prefieres? ¿Cobrar 2.000 euros al mes siendo inspector de Hacienda y que todo el mundo te odie? ¿O cobrar 1.900 euros al mes por ser, pues yo qué sé, médico, salvar vidas y que todo el mundo te admire? Si el resto de condiciones fuesen exactamente iguales, habría mucha gente que preferiría cobrar un poquito menos, pero que todo el mundo quisiera chupársela. Es decir, todo es justo al revés de lo que ha dicho esta tía. En serio, hay que ver qué Dunning-Kruger tiene esta chica siempre. Es que la voy a llamar la chica Dunning-Kruger, porque es que, madre mía, la condescendencia con la que dice todo y cómo la caga, es que es increíble. Un saludo y nos vemos. Y suscríbete por Dios, que hoy ha sido buena la brasa.